Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar el examen final de ética. El grupo está conformado por Erika Joana Jaime Sorduz, Emily Valentina Buenaño Yáñez e Inson Orlando Rojas Pernía, y quienes habla, Brownie Jeffrey Urbina Ortega. Immanuel Kant fue un filósofo alemán considerado por muchos el pensador más influyente de la era moderna. Nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Alemania. Su educación se basó en el pietismo luterano. Cursó estudios en la Universidad de Königsberg, donde aprendió teología, física y matemáticas. Tras el fallecimiento de su padre, Immanuel Kant se vio obligado a ganarse la vida dando clases para así poder reanudar sus estudios. Tras doctorarse en la Universidad de Königsberg a los 31 años, ejerció en ella la docencia y como conferencista, pero no fue sino hasta 1770 cuando se le designó como profesor de lógica y metafísica. Sus obras más importantes fueron La crítica de la razón pura, La crítica de la razón práctica y La crítica del juicio. La moral de Kant se apoya en principios prácticos que pueden ser de dos tipos: máximos, es decir, principios subjetivos que el sujeto considera válidos para su voluntad individual, y las leyes, que son principios objetivos válidos para todos y que pueden construir auténticos deberes morales. Kant es muy reconocido por el concepto del imperativo categórico, es decir, actúa de tal manera que tu comportamiento sea tenido en cuenta como una norma universal. Para Kant, toda acción humana debe estar determinada por una buena voluntad, sin importar las consecuencias que se deriven de esa acción. Esa es una ética muy radical, porque no mira las consecuencias, sino que solo se enfoca en lo correcto de las acciones. Kant fue quien introdujo por primera vez la distinción entre éticas materiales y éticas formales. Todas las éticas anteriores a Kant eran éticas materiales, mientras que la ética de Kant era formal. Ahora, ¿qué son las éticas materiales? Pues son todas aquellas que nos dicen lo que debemos hacer para alcanzar unos bienes supremos o fines últimos, ya sean espirituales o materiales. Es decir, son éticas de contenidos que nos establecen una serie de pautas, una serie de normas que debemos seguir si queremos conseguir ese objetivo o ese fin. Por lo que aquí, las normas morales se condicionan a los objetivos que se persigan. En las éticas materiales resaltan el eudemonismo de Aristóteles, cuyo fin último es la felicidad humana, el estoicismo, que busca la imperturbabilidad y la paz interior, y el hedonismo, cuya felicidad se consigue a través del placer, pero un placer moderado o racional que a largo plazo no cause dolor. Las éticas formales no nos dicen qué debemos hacer, sino cómo deben ser nuestras normas. De esta manera, una acción no es correcta e incorrecta moralmente porque ellas se sigan buenas consecuencias, como placer o felicidad, sino porque su fuente o motivación sea actuar según nuestro sentido del deber. Entre las éticas formales resalta el formalismo, donde ser buenos no nos lleva a la felicidad sino a ser justos. La ética discursiva, donde la justicia se consigue a través de la solución de los problemas globales. Y la ética de la justicia, donde la justicia nace del acuerdo social de unos principios de justicia. Entre las diferencias o comparaciones más comunes de la ética material y la ética formal tenemos que las éticas materiales están basadas en la tradición aristotélica, mientras que las éticas formales están basadas en la filosofía kantiana y postkantiana. Las éticas materiales tienen una racionalidad teleológica, es decir, que el bien y la felicidad son los fines de los actos morales, mientras que las éticas formales están basadas en la racionalidad deontológica, es decir, que el deber y la justicia son los criterios de la acción moral. Las éticas materiales tienen como prioridad la felicidad como ideal de la vida buena, mientras que las éticas formales tienen como prioridad de la justicia como ideal de vida buena. Las éticas materiales tienen una tendencia moral heterónoma, es decir, actuar guiados por otro, puede ser por la naturaleza o por Dios, mientras que las éticas formales tienen una tendencia moral autónoma, es decir, actuar por sí mismos o por nuestra propia voluntad. Tienen una tendencia a que la bondad esté en los contenidos de la acción, mientras que las formales, la bondad está en la forma de la razón o procedimiento con el que se legitima la validez de una norma. El lenguaje imperativo de las éticas materiales es actuar según máximas que obligan de forma condicionada, mientras que las éticas formales tienen un lenguaje de imperativos categóricos, es decir, actuar según máximas donde no se obliga de forma incondicionada.
Bueno, ahora explicaremos un ejemplo relacionado con la carrera. Y para esto consideremos el caso de un ingeniero industrial con conocimientos en el área de salud ocupacional. Este trabaja como gerente en una empresa de fabricación de láminas de Eternit hechas a partir de asbesto. La manipulación constante de este material podría generar varios problemas en el cuerpo humano, ya que una vez dispersos en el ambiente, la fibra y el polvo suelto ingresan al organismo por las vías respiratorias, aumentando el riesgo de enfermedades como asbestosis y cáncer pulmonar. Para esta situación, el ingeniero decide recurrir a la Resolución 2400 de 1979, en la cual entiende que debe proporcionarle mascarillas respiratorias a los trabajadores para brindarles condiciones adecuadas de trabajo, las cuales están reglamentadas en esta resolución. Pero la empresa está enfrentando una crisis financiera y la compra de este implemento generará un gasto grande para la organización. Si aplicamos este ejemplo según la ética formal, el ingeniero decide adquirir las mascarillas respiratorias, porque es la forma correcta como debería obrar y porque tiene la buena voluntad de cuidar la salud de sus empleados, sin importar las consecuencias económicas que esto genere. Y ahora, según la ética material, frente a este caso, el ingeniero decide ahorrarse estos costos, ya que su fin último es retener la mayor cantidad de dinero mientras beneficia a la empresa. Así tiene más felicidad y tranquilidad en su vida, evitándose más problemas económicos. Muchas gracias.